Muy bien. Estamos aquí nuevamente en su espacio Entre Opiniones. Hoy en un programa muy especial porque como plataforma educativa y cultural del Ministerio de Educación no podemos dejar pasar una fecha tan significativa, tan histórica para nosotros los dominicanos como es el 61 aniversario del derrocamiento del profesor Juan Bosch y su impacto en lo que eso ha significado para lo que nosotros somos hoy día como nación, lo que somos hoy día como pueblo, lo que somos hoy día como país. Y en ese sentido, en este programa tan especial, donde inicialmente el profesor Ramón Rodríguez ha hecho mucho énfasis en el antes y en el durante y inmediatamente después de lo que fue ese hecho histórico, se nos une a esta conversación el profesor Álvaro Caamaño. Él es vicedecano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y docente de esa Casa de Altos Estudios. Con él vamos a ver lo que ha sido ese tránsito luego del golpe de Estado, los movimientos que se dieron, el triunvirato, la revolución del 65, los 12 años de gobierno del doctor Balaguer, el retorno del PRD al poder, la formación del PLD y lo que estamos viviendo hoy en día. Profesor, gracias por unirse con nosotros. Buenos días, don Álvaro. Muchas gracias por su invitación. Buen día. Por invitarnos a esta tribuna que sirve de plataforma prácticamente al sistema educativo dominicano y por lo tanto al pueblo dominicano. Este tema es trascendente para lo que ha sido la evolución de la democracia dominicana. Ya el profesor Ramón Rodríguez había explicado cómo fue sacado del poder el primer ensayo democrático popular de República Dominicana después de 30 años de férrea dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina. Quiere decir que un 25 de septiembre de 1963 fue sacado del poder con un golpe de estado militar el profesor Juan Bosch, quien había dicho en su juramentación que la democracia jamás perecería en su gobierno. Quiere decir que el profesor Bosch se comprometió con los mejores intereses del pueblo dominicano y no fue fruto de cobardía que él renunciara al poder frente a la asonada militar, sino que no quiso comprometerse jamás ni con los remanentes trujillistas ni con una actitud antidemocrática, que era lo que primaba prácticamente en ciertos puntos de América Latina, y que los norteamericanos, frente al terror que inspiraba la Revolución Cubana, entendían que había que tener cuidado en República Dominicana para que aquí no se instalara un gobierno afín a la Revolución Cubana. Y Bosch fue denunciado por la oligarquía dominicana como un potencial comunista, y así inclusive lo torpedearon en plena campaña electoral y así lo denunciaron en su gobierno. Y la oligarquía dominicana fue la encargada del derrocamiento de Bosch, porque inclusive los norteamericanos, a través de su embajador John Barlow Martin, le había propuesto a Bosch darle un paseo en el Bóser, un destructor norteamericano que estaba anclado en aguas internacionales cerca de República Dominicana, para que el ejército dominicano y los generales nuestros tuvieran presente que él contaba con el apoyo norteamericano. Pero eso no valió, pues la Constitución del 63 era un desafío a los intereses de la oligarquía dominicana. Quiere decir que Bosch fue sacado del poder y en su lugar fue instalado un triunvirato, un gobierno de facto compuesto por 3 miembros, en donde se destaca fundamentalmente un sanjuanero. Ese sanjuanero que optó por formar parte de ese triunvirato era la clave de mantener prácticamente, si se quiere, un espíritu democrático frente a esa asonada. Pero en todo ese proceso, la izquierda, que le había dado prácticamente la espalda al gobierno de Juan Bosch y que decían que Bosch pertenecía prácticamente y obedecía a la política internacional norteamericana e imperialista, decía que la lucha prácticamente de Bosch en ese momento no era la lucha de la izquierda, hasta que entendieron que habían cometido un error
y el movimiento revolucionario 14 de junio, liderado por Manolo Aurelio Tavares Justo, se levantó en varios focos guerrilleros, luchando por la vuelta a la constitucionalidad. Situación esta que el ejército dominicano, a pesar de que Manolo se rindió, pues se enfermaron muchos de ellos en las lomas de Quisqueya, fue fusilado sin piedad. Y el presidente del triunvirato renunció y dijo que no se iba a manchar las manos con la sangre de esos jóvenes. Este fue sustituido por don Henry Cabral, quien emprendió una acción sumamente reaccionaria y represiva contra todo lo que significaba democracia e izquierda en República Dominicana. Ese triunvirato fue corrupto y corruptor, inclusive hasta las Fuerzas Armadas fueron corrompidas a través de la cantina, una especie de aduana paralela que le hacía la competencia al mercado nacional. Inclusive hasta los burgueses importadores pues traían mercancías desde el extranjero vendiéndolo a un bajo precio, haciendo una competencia desleal. Eso de lo poco que ocurrió en ese momento. Pero aún y a pesar de todo este andamiaje reaccionario en contra de lo que era la democracia dominicana, el PRD y sectores democráticos de las Fuerzas Armadas, donde se cita el coronel Fernández Domínguez y otros, comenzaron a conspirar para traer de nuevo la constitucionalidad y, en la medida de la posibilidad, al presidente Bosch de nuevo al poder. Este movimiento fue creciendo, más los desaciertos del triunvirato logró cristalizar en un movimiento revolucionario cívico-militar que estalló el 24 de abril de 1965, derrocando el gobierno de don Henry Cabral y extendiéndose el gobierno entonces en República Dominicana en dos gobiernos, el de Reconstrucción Nacional con Elías Wessing y Wessing a la cabeza y el general Inver Barrera, y el gobierno constitucionalista al mando de Francisco Alberto Camaño Deñó. Todo este proceso contrajo que el pueblo dominicano se empoderara de su propio destino y que, a pesar de que prácticamente en 500 manzanas fue reducido el movimiento constitucionalista, tuvieron que enfrentar la primer potencia del mundo, el imperio norteamericano, que durante 7 meses hubo batallas, hubo negociaciones y el pueblo conoció en ese momento lo que era el poder omnímodo de la primer potencia del mundo en ese momento, que eran los norteamericanos. A todo esto, ese proceso constitucionalista prácticamente tuvo que pactar, porque con las armas en las manos era imposible vencer a los norteamericanos, a las fuerzas interamericanas de paz comandadas por la OEA, quien apoyó la intervención unilateral de los Estados Unidos aquí. O sea, y a sus lacayos criollos era imposible que en 500 manzanas, que tenía prácticamente Ciudad Nueva, el pueblo pudiera resistir a la primer potencia del mundo y a sus aliados criollos. Aún siendo este contexto tan desfavorable a lo que sería la democracia dominicana, representada en el gobierno constitucionalista Francisco Alberto Camaño Deñó, tuvo que pactar y se firmó la famosa acta institucional donde se le ponía fin al conflicto, en donde los líderes del movimiento fueron sacados al exterior. A Camaño le tocó ir a Inglaterra como agregado militar, me parece que a Wessing a Brasil, y a los militares comenzaron a reintegrarlos a sus cuarteles. Todo esto, señores, inició lo que se va a conocer en la historia dominicana como la famosa Guerra Sucia, en donde todo el que fue identificado que participó en el movimiento revolucionario del 65 fue perseguido, militares y civiles. Y la izquierda, que sí cogió conciencia y supo lo que era enfrentar la primer potencia del mundo, comenzó a organizarse imponiendo una línea política hacia la toma del poder por vía de la violencia revolucionaria o de la confrontación radical en contra de la burguesía que tomó el poder más tarde con el gobierno impuesto por los norteamericanos en 1966, que fue el gobierno del doctor Balaguer. Debo detenerme un poquito aquí. Recordemos, señores, que a la caída de la dictadura de Trujillo, prácticamente habían 3 sectores políticos que incidieron fundamentalmente en lo que era
el proceso de la democratización. Teníamos aquí la fracción trujillista, eran los remanentes de Trujillo, encabezado por Ramfi y la alta oficialidad del otrora régimen dictatorial. Teníamos el neotrujillista, que lo encabezaba Joaquín Balaguer, y teníamos la Unión Cívica Nacional, que era una fracción corporativa de la burguesía, más la burguesía nacional, liberal, que le encabezaba el PRD. Estas fracciones lucharon. Balaguer sacrificó a la fracción trujillista cuando colaboró con la salida de Ramfis el 19 de noviembre de 1961 y asimiló parte de esa fracción en su grupo, como lo hizo el PRD, cuando Bosch dijo, y Miolán, que los Trujillos no representaban un peligro para la democracia, que habían sido víctimas del régimen, y por eso el borrón y cuenta nueva le dio al PRD ese triunfo de casi un 60% en las elecciones de diciembre del 62. Entonces, esa Unión Cívica Nacional, que fue la que sacó a Balaguer del poder y dominó el segundo Consejo de Estado con Rafael Fello Bonilla en la cabeza, es la que se integra con Balaguer en el 66, formando el Partido Reformista, iniciándose así los 12 años de Balaguer, donde se inauguró una especie de semidictadura en un sentido blanda, porque actuaba bajo cánones constitucionales, pero en nombre de esa democracia reprimió al pueblo dominicano y a sus organizaciones representativas, de manera tal que los desaparecidos y los asesinados se cuentan por miles. En ese proceso, Bosch tuvo que participar en las elecciones del 66 para ver si recuperaba el poder y tal vez la vuelta a la constitucionalidad, y prácticamente ni le permitieron salir de su casa por la represión a nivel nacional que se dio, llegando Balaguer al poder e instalando su gobierno de represión en contra de la democracia dominicana. Profesor, ¿cómo está ese tránsito que usted nos ha descrito? Podemos decir, ha impactado, vemos lo que fueron los 12 años de Balaguer, que yo siempre lo defino como una especie de despotismo ilustrado. Fue un régimen totalmente déspota, pero ¿cómo este tránsito impacta en lo que es hoy la sociedad dominicana? Bueno, podemos decir que a pesar de que el gobierno balaguerista fue altamente represivo y que se mantuvo en el poder a través del fraude electoral y de las cosas no santas, por lo menos no ocurrió de nuevo una sonada militar, y con altas y con bajas la democracia se fue imponiendo hasta el día de hoy, que prácticamente es imposible pensar en una sonada militar para salir de un gobierno constitucional legítimamente elegido por el pueblo. Quiere decir que nuestra democracia, a diferencia de otras, se ha mantenido con una característica esencial, que los militares nuestros, aunque han participado en la tumba de gobiernos democráticos, no así han optado por ellos mantenerse en el poder y sustituir al gobierno civil. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno del generalato terminó con Rafael Leónidas Trujillo y el gobierno civil comenzó con el profesor Bosch. Antes era el general Trujillo, general Horacio Vázquez, general Ramón Cáceres, general Lili, general Pedro Santana. A partir de ahí, eso pasó y el gobierno civil es quien dirige el Estado dominicano, y la democracia, a pesar de todo, se ha mantenido. Tenemos una democracia imperfecta, pero es mucho más que tener una dictadura que viole los derechos ciudadanos y que conculque el Estado de Derecho que el pueblo se merece. Ahora entendemos que la democracia es una perra rabiosa, como la han descrito, que solo muerde los pies descalzos. Por lo tanto, tenemos que mejorar el sistema político, nuestro sistema económico, nuestro sistema educativo y todo lo que intervenga en lo que es la gobernabilidad, los mejores intereses para el pueblo, y así seguir creciendo en el proceso de la democracia. Y atención, que tenemos un peligro hoy inminente,
y es la situación de la República de Haití, en donde el mundo debe acudir en su ayuda, porque también pone en peligro la democracia dominicana, como no se había puesto anteriormente con lo que había sucedido después que se instaló el gobierno constitucional. Hoy tenemos una amenaza que no es el pueblo haitiano, es la situación que se está dando en la República de Haití. Yo espero, señores, que el pueblo dominicano valore lo que es la democracia y el esfuerzo que todos los partidos del sistema han hecho para que continúe manteniéndose la libertad, la independencia y el Estado de Derecho. Don Álvaro, de verdad que estamos muy agradecidos por la participación de usted y de don Ramón acá en Entre Opiniones. Y nosotros antes de irnos a la pausa, pues estábamos conversando con don Ramón sobre estas situaciones, y había un punto que él detallaba concerniente al profesor Juan Bosch, de que no tenía temple. Llamó mucho la atención, incluso estábamos hablando más, abordándolo sobre en este aspecto, y nos gustaría saber de parte de usted, viniendo de sus labios, ¿cómo cataloga usted esos 7 meses del gobierno del profesor Juan Bosch? Bueno, debo decir, señores, que hay 2 episodios en la historia del siglo XIX y el siglo XX. 2 episodios que marcaron prácticamente lo que es el Estado dominicano, que es el gobierno de Santiago en 1857, fruto de la revolución tabaquera del Cibao, y la Constitución de Moca de 1858. Y así es la Constitución de Bosch de 1963. La Constitución de Bosch prácticamente rompió el parámetro constitucional que se tenía, pues esta Constitución garantizó los derechos fundamentales del pueblo dominicano. Y bajo esa Constitución es que Bosch va a emitir varias leyes que van a poner en contexto hacia dónde se dirigía su gobierno. Lo primero era que le puso fin al latifundio. ¿Qué quiere decir? Que nadie podía concentrar cantidad de tierras que no fueran establecidas en el parámetro que la Constitución decía. Bosch, en su Constitución, no permitía jamás que las playas dominicanas fueran prácticamente ocupadas por personas extranjeras y mucho menos por dominicanos, quitándole el derecho al pueblo de disfrutar de su territorio y de su ambiente sano y salvo. Bosch planteó que la caña de azúcar, cuando el precio subiera del azúcar, más allá del tope que se le había puesto, el excedente era para mejorar la vida de los empleados de la caña. Bosch planteó que los hijos naturales y los hijos de matrimonio tenían el mismo derecho frente a la herencia del padre, pues cuando un señor moría y tenía hijos fuera, quedaban exentos de la herencia. Bosch planteó que las madres solteras se le iba a mantener inclusive hasta vivienda. Bosch democratizó la tierra. Bosch democratizó la vivienda. Bosch igualó el matrimonio civil, el matrimonio canónico. Situación esta que también la iglesia se indispuso en contra del gobierno de Bosch. Pero lo más sensitivo es que Bosch dice que parte del salario de los trabajadores de una empresa iban a ser especializados, convertidos en acciones, para que el trabajador sea codueño de la empresa. Señores, si a mí en un trabajo me dicen que me van a descontar de mi salario y yo seré parte de esa empresa, yo doy la vida. O sea, que Bosch, inclusive hasta contratos que entendían que era leonino, los rescindió sin prácticamente tomar en cuenta la reacción norteamericana cuando rescindió el contrato para la construcción de la presa de Bardesia, y cuando solicitó un empréstito en Zurich, Suiza, de 150 millones de pesos y no lo hizo con el Estado norteamericano. Quiere decir que Bosch prácticamente, señores, fue otra cosa. Inclusive el salario presidencial lo rebajó a 900 pesos y suprimió un conjunto de puestos burocráticos donde se ahorró en el primer mes 200 millones de pesos, que era todo el dinero prácticamente del mundo en ese momento. El gobierno de Bosch, señores, no tiene parámetro.
la democracia, el Estado de Derecho se mantuvo y dijo, y lo reitero, la democracia no perecerá bajo mi gobierno. Mientras que Balaguer en el Consejo de Estado emitió la ley anticomunista, le prohibió al exilio dominicano que entrara aquí y expulsó más de 50 personas de pensamiento de izquierda, Bosch no cometió esos errores y Bosch hizo lo que tenía que hacer. Profesor. Bosch no fue cobarde nunca. Bosch se comprometió con sus principios y no claudicó. Mejor aceptó un golpe de Estado que plegarse a los intereses de la oligarquía. Sí, profesor, ya para concluir, de forma breve, nos gustaría que cada uno de ustedes, tanto usted como el profesor Ramón Rodríguez, nos den una brevísima panorámica de la República Dominicana hoy en el contexto internacional. Bien, para mí, en el contexto internacional, la República Dominicana tiene una posición aceptable, pero tiene también una negativa, y es que en el contexto internacional se ve a República Dominicana como un país racista y esclavizante de los ciudadanos haitianos que ilegalmente vienen a nuestro país en la 7ª invasión haitiana, que yo la denomino así, pues superando ya los 3 millones de habitantes viviendo en República Dominicana de manera ilegal. De forma que la sociedad internacional mira a la República Dominicana con la condición xenófoba, racista y anti-haitiana, que es todo lo contrario, porque nosotros lo único que hemos hecho como dominicanos es ofrecerle la solidaridad a la nación haitiana. Y con relación al gobierno del profesor Bosch, terminó el compañero Camaño señalando que no claudicó, y fue eso, que no claudicó cuando no quiso aceptar que los militares le impusieran la no cancelación de aquellos militares que él consideró que no debían estar dentro de las Fuerzas Armadas por diferentes razones. Profesor Camaño. Bueno, en el contexto internacional, a República Dominicana se la ve como un país en progreso total, de manera tal que nos consideran una de las economías más sólidas, oigan bien, en América Latina, guardando el correlato empírico frente a países de mucho mayor desarrollo que el nuestro. Se nos considera con estabilidad política, se nos considera inclusive hasta con un crecimiento increíble en el turismo, lo que implica la visión que se tiene sobre lo que es República Dominicana. Pero haciendo causa común con el profesor Ramón Rodríguez, las potencias, y la voy a señalar, Canadá, Estados Unidos y Francia, entienden que el problema haitiano debe resolverse con el progreso del pueblo dominicano. Bajo el entendido que somos una sola isla, inclusive anda hasta un video internacionalmente diciendo que República Dominicana constituirá un mercado de más de 25 millones de seres humanos, donde el mercado se va a explayar, las fuerzas productivas nuestras se van a desarrollar y seremos la primer potencia del Caribe. Y cuidado. Entonces yo he dicho que dos ciegos no pueden conducir, un ciego no puede conducir a otro ciego porque caerían los dos en el abismo. Haití es un país que necesita del apoyo internacional, de que el mundo se vire con Haití y que lo ayuden a desarrollarse, como lo hemos hecho nosotros desde siempre, que somos el país más solidario con Haití. Pero hasta Juan Bosch, en ese gobierno de los 7 meses, cuando el gobierno haitiano tomó la embajada nuestra, dio la orden de avanzar sobre Haití. Solo 2 gobiernos lo han hecho. El profesor Juan Bosch en el 63 y Buenaventura Báez en el 49, cuando mandó bombardear par de las ciudades del sur de Haití con 2 goletas que armó para demostrarle al presidente Faustino Solú que nosotros teníamos poder de fuego para llegarle allá. Y hizo que Francia y España conminaran al presidente Faustino Solú
para que firmara un tratado de no agresión contra la República Dominicana y que en caso de que lo intentara, que nos lo avisara con 2 meses de anticipación para nosotros prepararnos. Vaya por donde ve el caso. Entonces, la pregunta suya, claro, que el mundo nos ve a nosotros como una democracia sólida, como un país en progreso, pero todo el mundo mire el progreso, pero no quieren la historia. Porque la historia es lo que presenta los sacrificios que ha llevado el país y la democracia dominicana para estar en el ranking que hoy no están mirando. Y no vamos a sacrificar al pueblo dominicano ni a la permanencia de la nación dominicana para resolver el problema haitiano. El problema haitiano debe resolverse en Haití y hoy no hablamos de invasión, sino de mudanza y el próximo paso se llamará suplantación. Ya veremos a los haitianos en los patios de ustedes, en las azoteas, donde quiera, porque una masa irredenta que solo tiene el mar para tirarse, ¿dónde va a correr? Hacia el polo de mayor desarrollo. Y no es nada contra el pueblo haitiano, es la oligarquía haitiana que se cebó de ese pueblo y las potencias que explotaron Haití, que hoy no hacen nada por el irredento pueblo haitiano. No somos racistas, no somos xenófobos ni antinegros, porque sin negritud no hay República Dominicana. La nación dominicana es una nación mulata. Por lo tanto, no podemos renegar de los negros nunca, porque lo tenemos en la sangre, en el fenotipo, en el genotipo, y somos negros, somos mulatos. Ahora somos 2 naciones diferentes. Y la nación es el conjunto étnico poblacional que comparte una misma cultura, una misma comunidad idiomática, se asienta en un territorio de manera permanente y reproduce sus condiciones de existencia. Por lo tanto, la nación es única. Y la nación tenemos que preservarla. Gracias. Viva la República Dominicana, viva la República de Haití, viva la revolución gloriosa de los esclavos en armas en la colonia francesa Santo Domingo, que hoy se llama Haití. Es un pueblo valioso, es un pueblo valiente, pero nosotros también. Que ayuden al desarrollo haitiano, que nosotros estamos colaborando y seguiremos haciéndolo. Y que siga la economía dominicana en el ranking de estabilidad que hasta ahora Profesor, se ha mantenido. Muchas gracias, profesor Ramón Rodríguez. Kennedy. Don Álvaro, Gracias a muchísimas ustedes. gracias. Don Ramón también, muchísimas Gracias. gracias por este esfuerzo que hicieron para estar aquí en Entre Opiniones, para abordar estos interesantes temas. Le extendemos pues la invitación para en otras ocasiones nosotros seguir hablando de historia en este programa. A todos ustedes les agradecemos su fiel sintonía. Ya será hasta otro día, si Dios lo permite. Que tengan todos un feliz y bendecido resto del día. Bye bye. Bye.